Muy buenas noches. Como esposos, hoy en día recibimos muchas opiniones en cuanto a la crianza de los hijos. Diferentes profesionales nos aportan tips, técnicas, herramientas que pueden ayudarnos en la formación del carácter de nuestros hijos. Como padres, en aras de buscar la información que nos sirva de apoyo para desarrollar en nuestros hijos el rol y también en nuestro matrimonio, a veces olvidamos el mejor manual, la palabra de Dios. No queremos decir que con esto sea malo buscar herramientas o técnicas, pero estos instrumentos tienen un mejor resultado cuando los acompañamos de los principios que prevalece en el fundamento de Dios. ¿Qué les parece, hermanos, si nos acompañan para ver qué nos dice la palabra respecto a este rol que tenemos como padres y al rol que tenemos como hijos? Comenzamos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos, tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero, por eso te pido que vengas a mí. Quiero estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. estar cerca de ti.
Muy buenas noches, hermanos. Un gusto en saludarles, su servidor Pedro Ruiz y mi esposa Delia Cruz. Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Fortaleciendo el Matrimonio. en esta emisión de viernes, ya 3 de diciembre. Ya diciembre, qué rápido se nos va el año. Y pues seguimos con esta alegría porque el Señor vive en nosotros, así como San Pablo, ¿verdad? Ya no soy yo, sino Él que vive en mí, ¿verdad? Así Entonces, con esta alegría les compartimos este programa. Es un programa que tiene un contenido algo serio, es algo preocupante, pero que a la luz de la palabra, pues todo tiene otro color. ¿Cómo ves? Sí, recuerden, hermanos, que Fortaleciendo el Matrimonio es un programa de radio, ahora también ya lo pueden ver en vivo, y este programa tiene ese carisma, ¿verdad? De que nuestro Señor pues quiere dar el mensaje de qué es lo que está sucediendo en todo lo que corresponde al matrimonio. Desde el momento que tú dices que sí, tenemos diferentes situaciones, no todo es color de rosa, hermanos, pero tenemos que tener a nuestro Señor en nuestros corazones para poder saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos puede guiar Él por medio del Espíritu Santo. Y pues bueno, este programa tiene ese objetivo. Esperemos que realmente pues les vaya guiando, les vaya inspirando nuestro Señor, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, y que los vaya forjando en ese camino hacia Él, principalmente. Les recordamos nuestras vías de contacto a través de Facebook, Parroquia Señor San José y Crisol de la Alegría, para que nos sintonice en vivo, nos pueda mandar sus mensajes, también para que, si es tan amable, nos comparte y este mensaje pueda llegar a más hermanos. Si no nos pueden ver en vivo, se queda grabado ahí mismo en Facebook o después nos busca en YouTube. ¿Cómo ves? Crisol Señor San José en nuestro canal, Así para es. que busquen no solo este programa, sino toda la barra de programas de toda la semana de Parroquia Señor San José. Así es, nos complace mucho el tener aquí como un espectador, ¿verdad? Y que también nos da siempre su formación y su guía, al diácono Félix, que por ahí nos está viendo, muy amable, muchas gracias. Le mandamos un abrazo, compártanos, diácono, y bueno, le mandamos un grande abrazo, sabe que lo queremos mucho y siempre está atento a la manera de cómo nos puede ir formando. Así es. Un abrazo también para el padre Joel, párroco de aquí de la parroquia Señor San José, que también siempre está en formación con nosotros. Y como siempre, no podemos iniciar este programa sin ponernos en la presencia del Señor, ponernos en sus manos a través de la oración. Vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te doy gracias, Padre amado, por siempre estar, por acompañarme y por sobre todo escucharme. Te doy infinitas gracias por cada niño que está colmado de dicha y felicidad gracias a ti. Te pido que perdones a sus padres por no saber amar a sus hijos, por no saber valorarlos. Asimismo te pido por el perdón de sus pecados. Mi Dios, bendice cada niño en el mundo entero. Además te pido porque no abandones a esos niños que están siendo maltratados. Condúcelos a un ambiente que esté colmado de mucho amor y tolerancia. Señor, sácalos de ese tormento en el que están viviendo. Mi Padre, tú eres bondadoso y misericordioso. Por esa razón creo en ti firmemente. Te pido igualmente por cada infante que está a punto de cambiar a ser un adolescente. Revístelo de mucho amor y comprensión. Dale el entendimiento necesario para saber afrontar cada circunstancia que se interponga en su camino. Elimina toda conducta agresiva de cada niño, apártalo y guárdalo de la presencia del enemigo. Gracias, Padre Celestial, por haberme permitido estar junto a mis seres queridos el día de hoy. Concédeles este maravilloso momento a los niños del mundo entero. Te agradezco con todas las fuerzas de mi alma por haberme escuchado. Amén. Amén. Y bueno, Bien. pues, después de... Ay, hasta me dio calorcito con Sí. esta oración tan intensa. Es importante muy bonita. que cada actividad, hermano, que usted o hermana que vaya a realizar, se ponga en la presencia del Señor para que Él sea el que haga la obra, Él sea el que hable, Él sea el que actúe. Así es, así es. Y bueno, también que no se nos olvide saludar a Jimena Ruiz, que se encuentra en controles. Muchas gracias por todo el apoyo. Y pues bueno, vamos a dar inicio con este programa, hermanos. Tenemos un programa con un tema un poco fuerte, ¿verdad? Sí.
realmente yo creo que un poco mucho. Sí, pero cerrar los ojos no es la solución. Así es. Tenemos que estar abiertos y atentos. Así es, y más que nada porque nos compete a nosotros como esposos, como padres de familia, incluso como hijos. Hoy tenemos el programa Cuidado, Maltrato Infantil. ¿Qué está sucediendo en nuestras casas, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hijos? ¿De qué manera nosotros estamos llevando ese rol de padres o ese rol de hijos? Porque en ocasiones tenemos el maltrato a los niños, ¿verdad? A nuestros pequeños, pero también cuando ya los papás ya están en las terceras edades, los hijos maltratan a los padres, ¿verdad? Así es. También es un tema interesante. El día de hoy, bueno, pues nos vamos a enfocar aquí en el maltrato infantil principalmente, y vamos a hacer mucha reflexión referente a este tema. Tenemos que voltear, no ver al de al lado, tenemos que voltear a vernos nosotros mismos. Ver el interior. Para ver qué es lo que está sucediendo y pues tomar ahí un respiro, hacer un alto, ¿verdad? Y pues bueno, ahorita platicábamos en la introducción referente a que ese rol de padres, ese rol de hijos, nos va llevando y nos va adentrando hacia el mundo terrenal, hacia los tiempos, ¿verdad?, del hombre, no a los tiempos de nuestro Señor. Y eso es ahí en donde realmente tenemos que enfocarnos. Cuando nosotros tomamos el rol, ¿verdad?, de esposos y el rol de padres, pues hicimos una promesa hacia nuestro Señor, ¿verdad? Y no solamente es el ser fiel hacia nuestro esposo, nuestra esposa, sino también ser fiel hacia nuestros hijos, porque nuestro Señor nos está dando esa bendición, como lo dice ahí en el Salmo 127, ¿verdad? Nos dice que pues Él nos está dejando el que nos multipliquemos, ¿verdad?, alrededor de este mundo, ¿verdad?, precisamente porque Él hizo esta creación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues nosotros estamos tratando de destruirlo todo, desde la más mínima cosa, todo el tiempo estamos destruyéndolo por nuestro ser, por nuestra condición humana. Entonces, platicamos referente hacia qué sucedía con el maltrato infantil, qué está pasando dentro de nuestras casas para que esté sucediendo pues esta situación. Y nos dice aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Graba en tu corazón estas palabras que yo te mando hoy. Las inculcarás a tus hijos, hablarás de ellas al estar en tu casa y al ir de camino, al acostarte y al levantarte. Es una reflexión muy importante para nosotros como papás, que nosotros somos los formadores de esos niños. ¿De qué manera nosotros los estamos formando al momento de que están ellos creciendo, de que se están educando? Los niños crecen y aprenden por imitación. Así es. Entonces, correcto. En casa, pues obviamente ellos lo que ven es lo que va a ir formándose y lo que va a ir creciendo. Y de ahí es donde surge, cuando aparece el maltrato infantil en casa, es ahí donde surge, cuando ya crecen, cuando ya ellos forman una familia, esto se vuelve a repetir, es como un ciclo de vida, ¿verdad? El momento en el que ellos, pues obviamente, vuelven a replicar el modelo en el que estuvieron ellos viviendo. Entonces, bueno, aquí nos dice nuestro Señor que inculcaremos a nuestros hijos, ¿verdad?, el hablar precisamente de nuestro Señor, hablar de su palabra, formar a nuestros hijos en la fe. De sus preceptos. Exacto, de todo lo que Él nos vino a dejar aquí en la tierra, precisamente para podernos salvar de todo esto que venía. Pero si nosotros desde el momento en el que tenemos a ese pequeño no lo formamos en la fe, pues difícilmente va a poder él tomar el camino
que le corresponde para llegar al Padre, ¿verdad? Aquí tenemos en Génesis capítulo 5, versículo 15. Dice aquí, es en Génesis. Después engendrarás. El total de los días fue de 895 años, en donde Jared engendró a Enoc, y de ahí se empezó a extender toda la descendencia. Pero nos decía que si nosotros veíamos al cielo y veíamos y contábamos las estrellas, ¿verdad? La cantidad de estrellas que tú fueras a observar en el cielo iba a ser la cantidad de tu descendencia. Entonces, Órale. pues realmente, y si ustedes se ponen a pensar de dónde venimos o de quién venimos, ¿verdad? Pues obviamente nuestra descendencia va muy grande, va más allá, pero debemos de ir trabajando precisamente en eso, para evitar alguna situación como esta de la que estamos platicando. Tenemos ahí también otra cita bíblica. Nos habla en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al joven en el camino que debe de seguir, y ni en su vejez se apartará de él. Aquí es muy claro esta parte, ¿verdad? En donde nos dice, instruyamos. Nosotros como papás tenemos que enfocarnos en de qué manera vamos a ir guiando a nuestros hijos, y debemos de hacerlo de una manera íntegra. Cuando nosotros hablamos de la integridad, hablamos cuando nadie, aun y cuando nadie te ve, tú haces lo correcto. De esa manera es como nosotros tenemos que ir educando a nuestros hijos, que no necesiten de tener siempre una persona que los esté guiando, observando, sino que con ese empujoncito que nosotros les vayamos a dar a través de su vida, ellos puedan volar y puedan hacer su propia familia y puedan replicar la manera como tú los educaste en casa, ¿verdad? Hace poquito salió, de hecho creo que fue la semana pasada, salió la película de Vivo, que es una película muy hermosa, que habla sobre la Eucaristía, que habla ese momento en el que nos transforma cuando vivimos la Eucaristía, cuando tomamos de ese pan que es un pan vivo. Y ahí daban un testimonio justamente de uno de los chicos que su vida siempre había sido de mucho trastorno desde muy pequeño, en donde no tuvo una guía de los padres, y él pues obviamente siguió hacia otra cosa que fue las drogas, ¿verdad? Y también padecía de maltrato infantil en la adolescencia. Entonces él salía mejor con los amigos, a hacer infinidad de cosas que no eran buenas, ¿verdad? Y cuando él descubre a nuestro Señor, se da cuenta de todo lo que había perdido, ¿verdad? En su juventud y en su niñez. Pero aún y así, teniendo una edad joven, creo que tenía 22, 23 años, algo así, él decidió tomar el camino de nuestro Señor, ¿verdad? Cuando él se da cuenta realmente de la importancia de tener a Dios en su vida, le dio un sentido totalmente. Entonces, el ejemplo que les platico es precisamente a lo que vamos con la formación de nuestros hijos. Cuando ellos se dan cuenta que nuestro Señor es parte importante de su vida, eso los va a ayudar a irse formando en el camino, y todo lo que hagan lo tienen que hacer en su nombre, para su gloria. Y ahí es donde se van a dar cuenta realmente la importancia que es tener a nuestro Señor en nuestras vidas. ¿Qué opinas de esto, amor? Pues
Es importante siempre tener a nuestro Señor en todo momento. En la introducción hablabas bien de nunca sacarlo de nuestras actividades. Queremos resolverlo con nuestros medios. Ujú. Estábamos preparando este tema y justamente hay un testimonio ahí de un chico ahí que llega del trabajo y encuentra a su hermanito todo golpeado, amarrado y se da cuenta que está siendo víctima de abuso de sus padres. Entonces, él se estremecía al verlo porque él había pasado por lo mismo. El chavo ya tenía 20 años y ya no quiso que su hermano padeciera este calvario, ahora sí que como se dice, ¿no? Entonces, él se lo lleva y pone una denuncia. Él quería mucho a sus papás, pero ya no quería que les hicieran daño. Los justificaba diciendo que su papá era un tomador y su mamá sentía que la seguían, o sea, padecía esquizofrenia. Qué complicado, qué situación tan complicada, porque el chavo terminó con un trauma. Él decía que él sentía que venía un monstruo en la noche a devorarlo. Y bueno, pues él sentía que ya nadie lo quería. Entonces la psicóloga que empieza a verlo le dice, no, mira, hay más personas en el mundo que pueden ser diferente a tus padres, ¿no? El análisis aquí que debemos de hacer es qué actividades estoy haciendo, qué acciones estoy tomando con mis hijos para poder nosotros evaluar si estamos haciendo lo correcto. Y este chavo dice, lo único que me arrepiento es haber procedido muy tarde. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se desvió tanto lo que debemos de hacer como hermanos, como hijos de Dios? La palabra una vez más nos orienta y nos dice en Colosenses 3, del 20 al 21, nos dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto le agrada al Señor. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Fíjense cómo en todo momento el Señor nos está orientando a lo que debemos de hacer, a lo que es lo nuestro, lo que nos pertenece, a lo que nos corresponde hacer. También recuerda que estamos obligados éticamente, moralmente, a denunciar cualquier situación de maltrato de un niño. La ley también te obliga, sí, porque pecamos incluso de obra y de omisión, ¿verdad? Hacemos como que cerramos los ojos y ojos que no ven, corazón que no siente, pero puede ser un familiar tuyo, un sobrino, un ahijado, un primo, el que esté padeciendo esto. ¿Te gustaría que nadie hiciera nada si está siendo golpeado? Fíjate cómo la paz de Dios no es la paz del hombre, ¿verdad? Entonces, si tu hermano, dice en Mateo 18, para que lo anoten por ahí, del 15 al 17, si tu hermano peca, ve y corrígelo a solas. Si te escucha, habrás evitado que tu hermano se pierda. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra quede confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Pero si él los ignora, denúncialo a la comunidad. Considéralo como a un pagano, como un cobrador de impuestos. Fíjense cómo desde la palabra nos dice que tenemos que actuar cuando veamos un abuso infantil. En este caso es el que estamos tratando. Cualquier abuso obviamente debe ser castigado y sancionado, pero la palabra nos dice que debemos de actuar en misericordia, como el Señor hubiera actuado, o si estuviese actuando por nosotros, ¿verdad? El maltrato infantil en todas sus formas, nos dice este texto, es la forma más dolorosa de maltrato y la más intolerable, ya que el niño es un ser desvalido y que depende abiertamente de sus padres o de sus tutores, entonces no tiene defensa. El maltrato provoca secuelas emocionales a corto, pero principalmente y lo más riesgoso es a largo plazo. Podemos estar generando o creando personas de una forma que no es correspondiente a una sociedad que busca superarse, ¿verdad? Ninguna conducta de un menor justifica el castigo físico o humillación moral. Estas dos conductas son realmente perjudiciales, provocan trastornos emocionales a largo plazo. El maltrato en algunos casos se transmite de generación en generación, es decir, si yo fui golpeado, yo voy a ser un papá golpeador, abusivo. Y mis hijos, es una historia que se repite generación tras generación. Nosotros podemos romper ese molde, podemos hacer ese cambio y que a partir de nuestros hijos, nuestra familia, nuestras siguientes generaciones sean mejores para esta sociedad. Provoca multitud de víctimas y gastos económicos a largo plazo de salud mental y servicios sociales. Es decir, es una complejidad que fíjense cómo se sale de la familia y a través de todos los niños genera ya una problemática social. Los padres que obviamente maltratadores o abusivos
con su conducta pueden provocar lesiones cerebrales, incluso este síndrome del niño agitado, que yo no lo golpeo, ya nada más lo jaloneo. Bueno, se pueden lastimar las cervicales, incluso tener lesiones permanentes. ¿Cómo ves? Sí, fíjate, en el caso, por ejemplo, cuando hay un nacimiento con un niño con capacidades diferentes, también es motivo de que algunos padres pues se exasperen, no tengan esa paciencia, pero todo esto recae en la desinformación, amor. Es correcto. O sea, cuando no tenemos esa capacidad de informarnos, de buscar primeramente, aquí en la tierra, ¿qué cosas puedo yo hacer para poder ayudarme a atender a ese pequeño que tengo ahora en mis manos? Porque el tenerlo es porque es un regalo de Dios. Dios nos está regalando eso porque sabe que eres capaz de sacarlo adelante. No te frustres de esa manera, al contrario, recuerda, todo debemos recaer en nuestro Señor. Es fácil decirlo, pero es importante que lo consideremos cuando nosotros lo vayamos a manejar, ¿verdad? Cuando tengamos esa situación. Y tenemos diferentes características que pudieran surgir en ese momento, ¿verdad? Un papá golpeador, a lo mejor porque se le va la paciencia, ¿verdad? Porque no sabe controlar esa situación que se le está presentando, y es ahí en donde se exaspera y pues ahora sí que el hijo es el que la lleva, ¿verdad? Bien dices, es prácticamente es ignorancia y el no aceptar que tiene un hijo con características diferentes al resto o a la gran mayoría de los niños. Así es. Las personas que duden de la eficacia de la denuncia y separación de un hijo de sus padres deben considerar que no hay motivo alguno para pensar de una forma diferente, es decir, otra conducta de no intervención. Dará resultados en diferentes casos en el futuro, es decir, tenemos que actuar en todo momento. Las personas que denuncian maltrato infantil pueden solicitar incluso medidas de protección por aquello de tener represalias, etcétera, ¿no? Y en lugar de denunciar a una agresión a un menor, pues en la oficina de la Procuraduría de Protección al Menor, o de niños o niñas adolescentes, o en la Procuraduría del sistema DIF municipal más cercano a su localidad. Así es importante informarnos para saber qué podemos hacer y hasta dónde podemos participar o actuar, ¿verdad? Pero fíjense cómo el Señor nos ama siempre, pero no ama nuestros pecados. Ojo ahí, y nos advierte. Para todos los golpeadores o abusivos nos dice, Jesús dijo a sus discípulos, no se puede evitar que algunos inciten a pecar a otros, pero hay de aquel que lo hace. Sería preferible para él que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes de que inciten a pecar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado, lo dice tajantemente, tengan cuidado. Esto lo podemos encontrar en Lucas 17, en el versículo 22, del 1 al 2. Vamos a ir un corte, tenemos que descansar un poquito porque la verdad es que este tema lo estábamos preparando y trae unas cifras increíbles. ¿Y qué crees? No todo maltrato es físico. Así es. ¿Nos ayudas a platicarnos un poquito de eso? Sí, claro que sí. Los esperamos ahorita. No se vayan, hermanos. Vamos a un corte musical y regresamos. Mi corazón está completo contigo. Le has dado mi vida sentido. Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar. Mi todo te daré de alguna manera. Te quiero corresponder. Vivir para ti. Vivir para ti. Siempre, siempre estarás. De la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás. Tu favor me cubrirá. Siempre, siempre estarás. De la mano tú me llevarás. No me dejarás.
has dado mi vida sentido. Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar. Y todo te daré de alguna manera. Te quiero corresponder. Vivir para ti, vivir para ti. Está completo contigo, le has dado mi vida sentido. Pues ya estamos de regreso en su programa. Fortaleciendo el matrimonio. Estamos en un tema muy complicado, el maltrato infantil, cuidado, maltrato infantil. Queremos seguir con este tema. Antes, unos saluditos. Aquí está Benigno Cruz, nos está viendo. Saludos a mi suegro, mi suegra, Eva Díaz, y a Jorge Berardo, que siempre están pendientes de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, continuamos, pero estábamos hablando del maltrato infantil, pero la pandemia, ¿cómo nos ha ido con esto, el maltrato infantil? ¿Cómo van las estadísticas? ¿Qué nos dices? Pues sí está algo complicado. El maltrato infantil vino a agravar por el aislamiento preventivo, ¿verdad?, que tuvimos a través de estos 2 años. Pues obviamente sí vino a trastocar muchos hogares. Digo yo, este comentario es hacia otro tema, ¿verdad?, que también algún día de estos vamos a hablar sobre el divorcio, porque fue también una de las causas principales, lo del el COVID, el confinamiento, y esa separación, ¿verdad?, pues obviamente también vino a trastocar ese maltrato hacia los hijos, ¿verdad? Ese descuido, vino a, obviamente, es una ruptura, pues obviamente viene a ser difícil, ¿verdad?, el volver otra vez a llevarlo a cabo. Estamos hablando de que el maltrato hacia los niños, hacia las niñas, adolescentes, a los jóvenes, adopta diversas formas, ¿sí? La violencia puede ser física, puede ser psicológica, en ocasiones hay abuso sexual, la explotación laboral incluso, ¿sí? Y desatención o negligencia que puede ser propiciada por parte de las personas encargadas que están al cuidado, o que en las instituciones o comunidades en donde se desenvuelven las personas. Esta situación pone en peligro el desarrollo, dañando la integridad de la persona, la salud, la estabilidad emocional, inclusive la supervivencia. ¿Cuántas situaciones no hemos tenido en casas que hemos visto a través de las noticias en donde pues obviamente hay niños que realmente están muy maltratados, que han sido confinados, que han sido encadenados, que han sido golpeados, incluso hasta la muerte? ¿Y a qué se debe toda esta situación, verdad? Son situaciones que se presentan en las parejas, y precisamente cuando hay ese rompimiento, donde la persona se siente sola, se siente vulnerable, se siente falta de amor, de afecto, pues obviamente recae toda la responsabilidad en los pequeños. Ahí dice, bueno, que tenemos cada año más de 6 millones de niñas y de niños que sufren un abuso severo en diferentes países de América Latina, en el Caribe también,
y más de 80,000 mueren a causa de la violencia doméstica. La Wow. crisis causada por esta pandemia del COVID y de sus condiciones de confinamiento aumenta la vulnerabilidad a la violencia y el malestar psicosocial en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Qué barbaridad. Esta tensión que atravesan las familias en el aislamiento social, así como la falta de acceso a espacios y a servicios de protección, de Ujú. esparcimiento y recreación. Fíjense que aquí voy a hacer un paréntesis. No es lo mismo esparcimiento que recreación. Esparcimiento es pues cosas lúdicas donde puedes divertirte, juegos, etcétera. Y la recreación es todo aquel donde tú vas y te vuelves vuelves a la esencia. Puedes ir a tu parroquia, a hacer una hora santa, a estar con el Señor platicando. Tú te estás recreando, estás regresando a tu esencia, a esa paz que estás perdiendo, vuelves a ella y la retomas a través de la oración. Te reinventas. Así es. Y todo este aislamiento y esto falta de espacios aumenta la posibilidad de que se agudice la violencia doméstica, como bien comentaste en estos datos. Fíjense, con relación al maltrato infantil, antes de este periodo de pandemia, los datos ya eran alarmantes, ya que 2 de cada 3 niñas, niños y adolescentes menores de 15 años, fíjense, Ujú. experimentaban algún tipo de disciplina violenta en el hogar, psicológica y física. Y cada uno de 2 era sometido a un castigo corporal en su propia casa. La corrección es importante porque incluso la Biblia no lo dice, pero debe ser a temprana edad. Queremos corregir a niños o adolescentes cuando ya la verdad se nos fue el tiempo por estar ocupados en otras cosas. Es importante que el que corrige a su hijo es que lo ama, ¿verdad? Pero también todo tiene una medida, todo tiene un tiempo al que corresponde este ajuste o método de disciplina. No estamos aprobando el hecho de la disciplina violenta o de golpe, pero sí la intervención temprana cuando vemos actitudes en un niño que no son las correctas, ¿verdad? Sobre todo que no está apegado a lo que nos marca los mandatos de nuestro Señor, ¿verdad? Pero Así es. recordemos que nuestros niños pues hacen lo que ven. Y si nos ven hacer cosas que nosotros no, les pedimos que hagan cosas que nosotros no hacemos, es difícil que las realicen. Así es. Pero fíjense, la violencia extrema en Latinoamérica es tal que cada día, fíjate, este dato está espeluznante, 67 adolescentes entre 10 y 19 años son asesinados, obteniendo una tasa de homicidio 5 veces superior a la media mundial a toda Latinoamérica. La situación de la niñez y adolescencia es más que alarmante. La violencia específica contra las niñas y adolescentes es una de las violaciones a los derechos humanos más extendida, naturalizada, la ponemos entre comillas, porque ya se nos hace una costumbre verlo, Así persistente y devastadora. Fíjate, este dato cuidado. Más de 1 millón de niñas adolescentes de entre 15 a 19 años ha experimentado violencia sexual. No puede ser esto. No pueden nuestros hijos o nuestras hijas estar sometidas a este tipo de violencia, a estas estadísticas. Una de cada 4 tuvo que casarse antes de los 18 años. Imagínate, le robaron su infancia, sí. su adolescencia. Y 4 de cada 10 ha sido víctima de violencia por parte de su pareja. La situación actual de confinamiento que atraviesa el mundo entero a raíz de esta pandemia es agravante. Y adicionalmente a esto, ya que las víctimas al estar más tiempo en casa, cerca de su posible agresor, y ante la condición muchas veces de dependencia y de contexto que les impide denunciar, podrán verse expuestas a situaciones violentas por mucho más tiempo. Así es. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ves? Tenemos aquí una situación pues realmente complicada, porque se supone que pues los cuidadores, los tutores, son sus padres, son sus familiares más cercanos. Entonces, ¿hacia quiénes nos tenemos que ir, verdad? Como vemos, el maltrato infantil es una de las vulneraciones de derechos humanos más grandes que existe hoy en día, cometida muchas veces por las mismas personas que están a cargo, responsables, ¿verdad? Y en este contexto debemos promover entornos protectores y de cuidado familiar.
evitando que las niñas, adolescentes, niños sean separados de sus familias y hogares a causa de la violencia, que continúa acechando a la región de manera muchas veces invisible. Hay ocasiones en las que pues no te percatas, ¿verdad? En ocasiones tenemos esa visión muy cerrada, ¿verdad? Y solamente vemos lo que sucede en nuestras casas, pero no nos percatamos de que en ocasiones puede haber alguna situación de maltrato infantil. Inmediatamente tenemos que poner acción. Todas las niñas y niños, adolescentes y jóvenes que tienen derechos a desarrollarse en un entorno efectivo, seguro, protector, queremos dirigirnos a las madres, a los padres, tíos, cuidadores, tutores y a cualquier persona que está a cargo de estas personas, de estas personitas, niños, niñas, adolescentes, para que tomen conciencia de las transgresiones existentes y que juntos podamos promover un hogar seguro sin maltrato. ¿Qué opinas, Aaron? Como papá golpeador o abusivo, no nos damos cuenta porque vivimos la misma condición. A través de estas estadísticas estamos viendo cómo las generaciones fueron degradándose en valores, fueron degradándose en lo que se debe de hacer y fueron degradándose sacando a Dios de sus vidas, sacando a Dios de sus familias. Estas estadísticas nos hacen transparente esta situación que estamos viviendo. Pero fíjate que no todo el maltrato infantil es físico. Decíamos antes del corte, ¿qué es el maltrato psicológico infantil? El maltrato psicológico es conocido también como abuso psicológico o abuso emocional, porque estamos influyendo en las decisiones o en la forma de sentir de las personitas. Acuérdate, hermano, que los niños de hoy son los adultos del futuro. ¿Qué sociedad vamos a construir a través de tener niños maltratados? Vamos a tener adultos maltratadores. Es decir, este es un ciclo que se repite, que podríamos hacerlo un círculo virtuoso, lo estamos haciendo un círculo de vicios, un círculo vicioso. En mal momento tomamos esta decisión porque seguimos creyendo que tenemos el control de las cosas. Cuando dejamos el control en manos de Dios, vamos a ver un cambio radical en esta tierra. El abuso emocional es una clase de maltrato silencioso, bien decías. Es decir, las marcas no se ven, no son visibles, porque no es un golpe, pero los golpes van al corazón, van a la emoción del niño. Y principalmente los que las aportan son los padres de familia. Así es. Qué terrible. ¿Qué síntomas presenta cuando tú puedes ver a un niño que está teniendo alguna situación de violencia que no se nota físicamente, pero que tú empiezas a ver algunos síntomas? Fíjate que nos dice, puede tener problemas en la escuela, falta de concentración, desinterés o bajo rendimiento. Es importante que vayamos apuntando estos datos porque son bien importantes. Puede tener problemas alimenticios que pueden generar un aumento o pérdida de peso muy severo, muy marcado, o suben muchísimo de peso o bajan muchísimo. Baja autoestima, un niño que no cree que vale, qué difícil ver un niño así cuando debería estar lleno de amor, lleno de alegría. Depresión, cada vez más escuchamos niños con depresión cuando estas enfermedades se suponía eran de adulto, en generaciones anteriores. Depresión y ansiedad. Mal comportamiento que puede evidenciarse con falta de respeto a la autoridad, es decir, a papá, a mamá, a maestros, a sacerdotes, a autoridades, a policías. Ya son niños que no respetan a nadie porque no creen en ninguna de las disciplinas o de las figuras de autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser agresividad expresando de manera verbal o incluso física. Hay niños que tienen un vocabulario muy florido y también cuando tratas de llamar la atención incluso te pueden tirar un golpe o aventarte con algo, ¿no? Así es. También están en búsqueda de obtener el beneplácito de los adultos, es decir, un deseo de complacer, y esconden la necesidad de ser querido y protegido. No, esos niños que no se dejan abrazar porque yo no ocupo, bueno, esos niños no creen en el amor porque nunca lo han conocido. Exacto. Tienen incluso problemas para dormir, se refugian en los celulares, en las aplicaciones estas para navegar por internet toda la noche, y también descuido físico, no quieren cortarse el cabello, no se bañan,
no buscan asearse, siempre traen la misma ropa, etcétera. O se la pasan dormidos como una pereza que no te explicas por qué. Bueno, esos niños están dando indicadores de que están siendo sometidos a un abuso. Pero también todas estas situaciones en ocasiones nosotros mismos las provocamos. Para que sean psicológicas, nosotros mismos las provocamos dentro de casa. Y tal vez si ustedes lo están escuchando van a decir, no, sí es cierto, en ocasiones a lo mejor yo lo hice o yo lo estoy haciendo y no me había percatado de que pues eso es un daño psicológico. Cuando nosotros criticamos constantemente al niño, cuando nosotros lo humillamos, cuando le hacemos comentarios, ¿verdad? Que hieren, que sabemos, ¿verdad? Que lo van a hacer sentir incómodo, pues obviamente vamos apagando poco a poco esa llama de la alegría de ese pequeñito y obviamente se empieza él a encerrar en sí mismo. Cuando nosotros amenazamos con un castigo físico y que finalmente pues no se llega a cumplir, pero estamos constantemente amenazando. O cuando le gritas al niño, cuando lo llamas con algunos apodos, con algunos nombres, ¿verdad? Inapropiados, altisonantes, pues obviamente también eso es una manera de que el niño se vaya sintiendo menos todo el tiempo, se sienta humillado, se sienta menospreciado. Usar el sarcasmo para reírse del niño, controlar al niño evitando que se desarrolle individualmente, ignorarlo, manipularlo, nunca felicitar o expresar los sentimientos positivos, imitar de manera peyorativa, que haga el niño haga una expresión y que nosotros queramos arremedarlo, ¿verdad? Y pues obviamente él poco a poco se va sintiendo sin ganas de vivir, sin ganas de tener una vida normal, ¿verdad? Va perdiendo ese brillo de la alegría que todo niño debe de tener. No quiere interactuar con sus padres porque va a sentir que cualquier cosa que diga o haga no va a ser ni valorada, al contrario va a ser humillado, ¿verdad? Pero esta violencia psicológica se podrá prevenir. Fíjate que les tenemos que decir que sí, recordar la frase, siempre la frase, los hijos son el reflejo de sus padres. Qué importante es considerar nuestras acciones, porque cuando vemos a nuestros hijos, los evaluamos, tendríamos que evaluarnos nosotros también. ¿Qué estamos haciendo como padres? Los padres dicen que deben evitar conductas destructivas hacia sus hijos, tomando conciencia de su forma de actuar con ellos. Es decir, ¿qué hago yo para que mi hijo corresponda? Ser conscientes de las formas en las que se actúa ayudará a evitar su conducta. Es decir, yo no puedo decirle, como comentábamos, que haga las cosas bien si yo me la paso pues haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Entonces, recuerda, hermano, nuestros hijos son nuestro reflejo. Otro paso fundamental para los adultos es ser empáticos y respirar profundo antes de actuar. Suena sencillo, a veces llegamos muy ofuscados del trabajo o tenemos muchas actividades que nos abruman y consideramos no tener el tiempo para nuestros hijos cuando ellos no pidieron venir a este mundo, ¿verdad? Entonces es importante que tú consideres que no es, como dice la canción, ¿verdad? No basta traerlos al mundo, ¿verdad? Tienes que criarlos y llevarlos por la senda del bien, ¿no? Como manda nuestro Señor. En el caso de que conozcas a algún niño de la familia o de amigos cercanos que padece estas situaciones de clase de abuso, también debes actuar. Recuerda la frase, los hijos son reflejos de sus padres. No esperes que un niño tenga buenas acciones cuando tú ves que sus padres, por ejemplo, si tú tienes a cargo, eres maestro, tutor en alguna institución o das catequesis, o cuando ves niños con actitudes negativas, tienes que voltear a ver a sus padres. Cuando los padres vienen y los avientan a la puerta, perdónenme la expresión porque literalmente es lo que hacen, les ponen una etiqueta y los avientan a la institución para que ahí los eduquen. No, es importante que cuando veamos actitudes en los niños, llamar a los padres y evaluarlos juntos, porque los niños son el reflejo de sus padres. ¿Cómo ves? Así es. Y justamente ahorita de lo que hablábamos sobre
pues esas conductas que nosotros tenemos en ocasiones como padres, ¿verdad? Inapropiadas hacia el hijo. Bueno, nuestro Señor nos dice en su palabra, ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 4, nos dice: padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante las instrucciones y la exhortación según el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de nuestro Señor, que siempre es viva, que siempre es perfecta, tenemos que tomarla, tenemos que hacer la vida en nuestra familia, en nuestros hijos. Tenemos que instruirlos, formarlos en la palabra. Ese es el mensaje del día de hoy en el que nos queremos enfocar, porque es un tema muy, muy actual y muy perseverante. O sea, ha estado muy constante. Y en crecimiento. Y no vemos esa manera de cómo pararlo, porque sigue y sigue. Pues en ocasiones los abandonan, en ocasiones los ponen a trabajar desde muy chiquititos, no les dan la educación que deben, no les dan ese cuidado, el que tengan una vestimenta apropiada, que tengan un lugar donde dormir, donde comer. Todo eso, pues obviamente les viene a trastocar pues toda la salud, ahora sí, emocional, mental, psicológica, física, y viene a hacer lo que es un maltrato infantil. Así es. Nos vamos a ir con la reflexión de este programa, con una cabeza de esta reflexión que dice: ninguna conducta de un menor justifica el castigo físico o la humillación moral. ¿Qué tenemos que hacer para poder lograr esto? Amar a nuestros hijos de manera incondicional. Esto no quiere decir que aprobemos malas acciones y comportamientos, sino que le hagamos saber de forma clara la consecuencia de sus acciones. Desechemos el viejo modelo que quizá aprendimos nosotros. Te amo si sacas buenas notas o si te portas bien. Jesús entregó su vida por todos nosotros siendo pecadores. No hizo excepciones de personas. Así es. No condiciona el amor que debe brindarle a su hijo bajo ninguna circunstancia. Que enseñarse a nuestro Señor, ¿eh? Así es. No importa que saque buenas notas o sea mal portado, hay que amar a nuestros hijos como el Señor nos enseñó. Así es. Dice también que escuchemos a nuestros hijos. Necesitamos aprender a escuchar y a desarrollar una comunicación efectiva, no interrogativa. Cuando escuchamos a los hijos, podemos detectar si se siente amado, aprobado y aceptado. Así es. También está bien que nos esmeremos en darle lo mejor a nuestros hijos, pero invitamos a los matrimonios a que hagan un esfuerzo apasionado e incesante por enseñarles sobre la palabra de Dios. Es correcto. Al acostarse, al levantarse, la Biblia nos deja una promesa que si los instruimos en su camino, aun cuando sean viejos, no se apartarán de él. Permítale a sus hijos conocer sobre la vida eterna, ya que todo lo material que pueda darle se quedará en esta vida temporal. Así de sencillo. Estamos, como dicen, cuidando los centavos para tirar los pesos, ¿verdad? Es una frase muy, muy vulgar si gustan, pero estamos dejando de ir lo esencial por querer tener lo material. Es importante que consideremos esto, que hagamos ese tiempo, porque siempre decimos, no tengo el tiempo porque mi trabajo me absorbe, mis ocupaciones me absorben. Bueno, los hijos son parte de estas obligaciones y ocupaciones que tenemos como matrimonio. Y fíjate que hoy justamente estamos, desde el domingo pasado, estamos adentrándonos en el Adviento, amor. Así es. Nuestro Señor ya viene, hermanos, y tenemos que prepararlo. ¿Qué sucede cuando vas a tener tú un evento en casa? Pues obviamente te preparas con todo, que esté todo limpio, que esté todo listo, preparado para poder recibir a esa persona especial que va a llegar en ese momento. Aquí la persona especial es nuestro Señor y precisamente Él quiere que nos preparemos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Pues todos estos puntos que hemos estado platicando a lo largo del programa, tenemos que adentrarnos de manera personal y revisarnos qué cosas estoy haciendo bien,
qué cosas tal vez estoy dentro de estos datos que les acabamos de compartir y qué es lo que voy a hacer para mejorar. Así es. Para la llegada de nuestro Señor y no nos pesque con las garrafas ahí sin vino. Escuchaba a un padre que tiene, no recuerdo su nombre, tiene redes sociales y decía que el Señor viene y esta época de exámenes, y él se enfocaba en los jóvenes, que es época de exámenes. Dice, el Señor viene a aplicarnos también un examen. Dice, ¿saben cuál es la pregunta que nos va a hacer? Si realmente amaste. Es importante saber todo lo que conlleva el amar a una persona, el amar al prójimo, todo lo que encierra esta palabra tan corta pero tan grande a la vez. Yo me quedo con esta frase que decías, permítanle a sus hijos conocer sobre la vida eterna y la salvación, fíjense, ya que todo lo material que le puedas regalar en esta Navidad, todo se va a quedar en esta tierra, porque esta vida es temporal. Y que eso que le vas a regalar no te aleje de ti como familia. Porque si le vas a regalar un aparato electrónico, ¿para qué es, hermano? Se va a aislar. Para que se aísle, para que se separe de la familia. Programen una cena familiar, ustedes como familia, para después ir a el día en el que ustedes tienen planeado hacerlo de manera global ahí con su familia extendida, lo puedan hacer de la manera como ustedes tradicionalmente lo hacen. Pero ustedes previamente reúnanse en familia, hagan una cena especial, pero principalmente inviten a nuestro Señor para que se quede ahí con ustedes, porque Él es el principal protagonista de esta fecha importante. Olvidémonos de todo lo demás, hermanos. Olvidémonos de regalos, olvidémonos de todo eso que es terrenal. ¿Qué le vamos a dar a nuestro Señor? ¿Qué cuento le vamos a entregar? Así es. Fíjate que para cerrar el programa nos dicen en la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 3, nos dice, el Señor que es fiel, los afianzará y protegerá del maligno. Confíale tus hijos al Señor, confíale tu vida al Señor y Él va a actuar en consecuencia. Así es. Y pues bueno, recuerden que quizás no te casaste con la persona perfecta, pero con la gracia de Dios tendrás al cónyuge ideal que te va a ayudar a formar a esos hijos. Recuerden que somos dos convertidos en uno con la gracia de nuestro Señor. Así es. Entonces no tenemos por qué tener dificultades, hermanos. Nos dice un último saludo, nos dice Benigno Cruz, nos dice felicidades, muy buen tema. Muchísimas gracias por estar conectados a esta emisión. Nos despedimos, fue un gusto estar compartiendo micrófonos contigo. Gracias, amor. Igualmente, los estamos esperando. Los que vivan aquí cerca de Parroquia Señor San José, tenemos programación muy especial para próximas misas, principalmente para celebrar a Mamita María, que va a ser el próximo sábado a las 8 de la noche, para que vengan a cantarle las mañanitas. Aquí los esperamos. Recuerden que es Mamita María, que viene y siempre está con nosotros. Bueno, pues nos vamos. Así es. Cuídense mucho y un abrazo grande, hermanos. Que Dios me lo bendiga. Gracias.